Hey, bienvenidos a la Gaveta de Historia. El tema de hoy tratará acerca de las teorías del poblamiento de América. Profe, ¿pero no se había demostrado que ya habían cruzado por el estrecho de Bering? Ya te dije que dejes de usar Wikipedia como tu fuente confiable, cabecehuevo. Durante gran parte del siglo XX se pensaba que los primeros pobladores americanos cruzaron por el estrecho de Bering y de ahí se esparcieron por todo el continente. Pero todo apunta a la aparición de otra teoría que demostraría que los primeros hombres americanos cruzaron por mar y no por tierra. El problema con el poblamiento de América siempre ha sido un tema de larga discusión, puesto que es difícil determinar de manera exacta cómo ingresaron y qué grupos fueron los que emigraron hacia nuestro continente. Desde la llegada de los europeos en el siglo XV surgió la interrogante de dónde provenían estos nativos. Incluso llegaban a pensar que no se trataba de seres humanos reales por las diferencias físicas existentes. Diferencias que notó Cristóbal Colón al desembarcar en las Antillas en 1492 y que, dicho sea de paso, creyó que había llegado a las Indias. De ahí que empezó a llamárseles a los pobladores indios y se fue a la tumba con esta equivocación. Es un término que podemos decir sin equivocarnos que los pobladores americanos nunca entendieron y que al respecto el literato uruguayo Eduardo Galeano diría: en 1492 los nativos descubrieron que eran indios, que vivían en América, que estaban desnudos, que existía el pecado y que debían obediencia a un rey. Y si precisamente eran diferentes como pensaron los europeos, de ahí provino la pregunta de dónde salieron. Hacia fines del siglo XVI, el sacerdote jesuita Joseph Acosta postuló en su Historia Natural y Moral de las Indias que el hombre americano vino por algún lugar hasta llegar a nuestro continente en estado de salvajismo, valiéndose únicamente de la caza para sobrevivir. Además, en una época donde el principio de autoridad era la religión, sino que nos diga Arias Montano, quien en 1570 afirmó que América había sido poblada por 2 tataranietos de Noé, comenzó a circular teorías como la de León Pinelo en el siglo XVII, quien afirmó que el paraíso terrenal mencionado en el libro del Génesis se encontraba en la selva amazónica, entre los ríos Urubamba y Marañón en el Perú, y que el hombre de tierra Adán y su costilla Eva formaron una linda familia cuyos hijos fueron mochileando por ahí y por el mundo. Gracias a Nino Bravo por acompañar a esta teoría con una canción. Cuando Dios hizo el Edén, pensó en América. En esta misma línea que podemos llamar autoctonista a fines del siglo XIX, el antropólogo Florentino Mellino presentó lo que para él era evidencia de restos óseos pertenecientes al periodo terciario de la época del Mioceno, cuando se ha demostrado que la aparición del hombre ocurrió en el periodo cuaternario, en la época del Pleistoceno. Es una equivocación de 20 millones de años, como la falda escocesa, que se comenzó a utilizar 500 años después de la muerte de William Wallace, y no como aparece en la película Corazón Valiente, o la diferencia de edad entre Cristian Suárez y Laura Bozzo, o Lucía y sus chibolos. Además, los restos que había presentado como evidencia eran en realidad de monos platirrinos, esmilodontes, mastodontes y algunos restos óseos del hombre del cuaternario. Pero empezaron a surgir otras teorías, las cuales había que echar una mirada ya no dentro, sino fuera de América. Tenemos así la teoría inmigracionista del portugués Méndez Correa, que sostuvo que los antiguos australianos salieron por la isla de Tasmania, pasando por las islas Auckland y la Antártida durante un recalentamiento antártico llamado Optimum Climaticum, lo que les permitió sobrevivir al frío para finalmente salir por la Tierra de Graham, al Cabo de Hornos, Tierra de Fuego y la Patagonia. Correa encontró similitudes físicas, lingüísticas y etnográficas con los nativos australianos, como el grupo sanguíneo, las formas craneales, la resistencia al frío, entre otros. Muy parecida a la teoría de Paul Rivet, que afirmaba que el hombre de América pudo provenir de las regiones sureñas de Australia y Melanopolinesia, arrastrados por las corrientes marinas hacia Centroamérica, basándose en semejanzas óseas y sanguíneas entre los melanesios y los hombres del lago Santa en Brasil, costumbres y rituales como la mutilación de falanges en señal de duelo, las hamacas veraniegas, el cultivo de cocoteras en Panamá y México, como en Melanesia y Polinesia, similitudes lingüísticas entre los melanesios y los Hoka norteamericanos. Pero la que más difusión ha tenido hasta el siglo XX ha sido la de Alex Carlica, quien propuso que el hombre americano provino de diferentes oleadas y en diferentes momentos, desde el continente asiático, cruzando el estrecho de Bering hace aproximadamente 10.000 años. Este cruce no hubiera sido posible sin la última glaciación denominada Wisconsin, haciendo que el estrecho sea un corredor de tierra de 90 kilómetros. Carlica se basó en similitudes entre americanos y asiáticos, como el color de la piel, los pómulos salientes, los ojos almendrados, cabello lacio y oscuro y la mancha en la espalda. Luego se demostraría que Carlica se equivocó en la antigüedad del hombre americano, demostrándose que este llegó mucho antes y en el tipo de sangre predominante del hombre asiático, que era A y B,
y el americano tiene tipo O. Ya para esta última parte, científicos norteamericanos han determinado que la llegada del hombre a América se dio no por tierra, sino por el mar, siguiendo la ruta de las algas. Una especie de carretera muy al estilo de Buscando a Nemo, que iba desde Japón hasta la Baja California, proporcionando alimentos a todo el ecosistema marino como nutrias de mar, erizos abundantes, peces y aves marinas. Nueva evidencia ha demostrado población en islas lejanas de Asia, Norteamérica y Sudamérica entre los 14.000 y 18.000 años atrás, como las cuevas Peaslee en Estados Unidos, Huaca Prieta en La Libertad, Perú, Monteverde en Chile, Taima Taima en Venezuela, entre otros. Además, los primeros viajeros pudieron haber vivido en zonas que hoy están sumergidas por el mar debido a un aumento de sus niveles. Pero nadie discute que los Clovis fueron este primer grupo humano que se desarrolló luego de su pase por el estrecho de Bering. Sin embargo, surge la interrogante de quiénes fueron estos a los que podríamos llamar pre-Clovis, que llegaron por mar. Esto nuevamente nos deja con más interrogantes que respuestas. Espero que este video te haya gustado. Si es así, házmelo saber, dale pulgar arriba, suscríbete a este canal y posiblemente me veas a mí bailando el Scooby-Doo papá. Y la cosa suena ra. Y nos vemos en una próxima gaveta de historias. Adiós.